Bueno, otra vez bienvenidos a nuestro servicio. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día más especial o el más especial de todos. Ya hace 2 días estuvimos celebrando la cruz, que es muy especial. La cruz fue lo que permitió que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Por medio de la predicación de la cruz es que nosotros hemos creído. Por esa obra maravillosa que tu Hijo Jesucristo, o que el Hijo de Dios Jesucristo hizo, es porque nosotros podemos tener ese acceso. Y su muerte, sí, su muerte fue una muerte dolorosa para Jesucristo. Por lo que significó, lo que significó fue muy importante para los cristianos. Por su muerte, nosotros, los pecadores, somos salvos. Por su muerte. Y hoy celebramos la Pascua. Hoy celebramos la resurrección. Y la resurrección es un evento internacional. Es un evento internacional. Claro que hoy con el tema de coronavirus, yo creería que no muchas personas están haciendo muchos eventos porque están todos guardados. Por ejemplo, en Los Ángeles, en la iglesia de Grace está cerrada por estos días, pero yo recuerdo cuando estábamos allá que la Pascua era un día muy especial porque las personas se ponían la pinta dominguera ese día. Los niños iban muy bien vestidos, los adultos iban usando las mejores pintas que tenían y ese era el día de estrenar. Y hoy, que es un servicio virtual, no sé si están estrenando. En otros contextos diferentes a la iglesia de Grace y diferentes a la iglesia, también hacen algún tipo de celebración de la Pascua. Allí es muy popular el tema de los conejos y el tema de los huevos de chocolate. Yo nunca logré entender exactamente eso a qué se refiere, pero hay muchas personas que están allí metidas y haciendo esto. Pero hay muchas otras tradiciones que se dan en otros países. De hecho, hay, por ejemplo, en México, lo que hacen es que en ese tiempo, en vez de dar una semana de vacaciones, dan 2. Y todo el mundo sale de vacaciones durante estos tiempos. Adicionalmente, en otros, no sé si hoy lo estarían haciendo, no sé, tal vez no, porque allí el tema de coronavirus no ha puesto a la gente en aislamiento obligatorio, sino es un aislamiento simplemente voluntario. Entonces, si ellos quisieran, de pronto algunos de ellos están en vacaciones. Pero es tiempo de esto. En Brasil, por ejemplo, en carnaval inicia en 40 días o antecitos o para dar inicio a la cuaresma. Ese domingo inician el carnaval y después de eso viene la cuaresma. Y después al final vienen otra vez los huevos de chocolate. En Alemania se hace cada 10 años, desde el año 1634, una obra de teatro que habla acerca de la pasión de Cristo. Este año se pospuso por el tema de coronavirus. En Inglaterra se hacen eventos también, eventos deportivos que no son normales. Por ejemplo, hacen tortillas en donde los participantes van corriendo, las van tirando hacia arriba, y las van recogiendo otra vez y van corriendo y van tirando y van corriendo y van tirando. Algo como cómico, pero es lo que hacen y la idea es que no se les caigan hasta llegar al otro lado. En Grecia, en Pascua, lo que hacen es que cogen unas ollas de barro y las tiran por la ventana, las tiran allá para que se estrellen. En Francia hacen o preparan una tortilla con miles de huevos para todos. En España, particularmente en Barcelona, algunas personas se disfrazan con esqueletos y hacen el baile de la muerte. Nosotros en Colombia también tenemos algunas de estas tradiciones. Por ejemplo, en domingo las personas suben a Monserrate, unos caminando, otros por el teleférico y otros de rodillas. O visitan templos, comen pescado seco o se flagelan. Son tradiciones que probablemente regresarán al momento que el aislamiento termine.
el aislamiento mundial. Ahora, Pascua, este término Pascua no es un término cristiano, en absoluto, no es para nada cristiano. Podemos pensar que ese término, la Pascua, viene de la Pascua judía, probablemente, pero tampoco tengo la seguridad en esto. Es cierto que los judíos celebran la Pascua después de que han conseguido la libertad de la esclavitud de Egipto en esos días. Pero ese día no es importante para nosotros. La Pascua judía no es para nosotros algo que deberíamos asumir como un mandato bíblico. De hecho, en ningún lado dice que deberíamos seguir la Pascua judía. Lo que es importante, que eso sí es importante, es que Jesús resucita. Y Jesús resucita durante la semana de la Pascua judía. Y si lo notaron, muchas de esas tradiciones que les acabo de mencionar de otros países no tienen nada que ver con el cristianismo. De pronto un poco la de Alemania, que hacen la obra de teatro, pero es cada 10 años. O sea que Dios quiere que nosotros entendamos en este día que la resurrección es lo importante, no es esa serie de tradiciones que están usando las personas. Esas son tradiciones que utiliza Satanás para confundir. Nosotros celebramos la Pascua como ese día especial cada año. Y no es un mandato, como les dije, no es un mandato bíblico. Pero como dice Spurgeon dice estas palabras: apartar un domingo como recuerdo especial de la resurrección es una decisión del hombre, para lo cual no hay un mandato bíblico. Pero cada día del Señor, cada domingo, es un domingo de resurrección. Y estamos de acuerdo nosotros con esto. Cada día es el día de resurrección. Y por eso celebramos el domingo como el domingo de resurrección. Cada domingo de la semana debemos meditar en la resurrección de Jesucristo y estar en comunión con Él. Y no hay que hacerlo simplemente solo los domingos, todos los días. Es tan importante la resurrección que el primer sermón que predican los apóstoles es un sermón acerca de la resurrección de Cristo. Después de que Jesucristo ha resucitado y ha ascendido al cielo, el tema de resurrección o el primer sermón es un sermón de resurrección, y eso lo encontramos en Hechos 2. Hechos 2. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas a Hechos 2. Voy a darles unos segundos mientras llegan allí. Probablemente ustedes estaban esperando que regresáramos a Mateo, pero vamos a poner esperar Mateo hasta la otra semana. Hechos 2. Hechos 2, y voy a leer los primeros tres versículos desde el 22 hasta el 24. Hechos 2. Varones israelitas, escuchar estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Con eso terminamos nuestra lectura ahora. Ese fue el primer sermón que predica Pedro, y es el tema que se aproxima, es la resurrección. Hay otros sermones más adelante en Hechos. Hechos 4, por ejemplo. Y Hechos 4, ¿sabe qué hace? Vuelve y predica acerca de la resurrección. En el capítulo 10, él predica de nuevo acerca de la resurrección. En el capítulo 7, Esteban predica acerca de la resurrección. En el capítulo 8 de Hechos, Felipe predica acerca de la resurrección. En los capítulos 9, 13 y así sucesivamente hasta el 28, Pablo predica acerca de la resurrección. Y luego nos encontramos en las epístolas. Ese es el tema
primordial en las epístolas, la resurrección. En Romanos, si lo recuerdan, Romanos, Cristo es resucitado de la muerte para la gloria del Padre. En Primera de Corintios, Jesús resucitó al tercer día según las Escrituras. En Segunda de Corintios, el que levantó al Señor Jesús también nos resucitará. En Gálatas, Pablo da gracias por Jesucristo y Dios, el Padre, que lo levantó de los muertos. En Efesios, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. En Filipenses se habla del poder de la resurrección. En Colosenses es Dios quien lo levantó de la muerte. En Tesalonicenses, su Hijo es quien resucitó entre los muertos. En Primera de Pedro dice, no nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y en Apocalipsis, Cristo mismo inicia el libro con una gran declaración acerca de su resurrección. Yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. Y escuchen esto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. Así es, el tema de la resurrección es muy importante. Desde el principio del Nuevo Testamento hasta el final. Ese es el tema clave dentro del Nuevo Testamento, la resurrección, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y hoy, como les dije, vamos a hacer nuestro estudio en Hechos. Vamos a dejar a Mateo para la otra semana. Y voy a hacer lo mismo que hizo mi pastor MacArthur hace varios años, que predicó el sermón de Pedro. No era su sermón, sino el sermón de Pedro en Hechos 2. Yo voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a predicar el sermón de otra persona, de Pedro, acerca de la resurrección. Todo inicia acá con que Jesús ha muerto y ha resucitado de la muerte. Más de 500 personas lo han visto. Fue un evento evidente. Muchas personas se enteraron de la resurrección. Jesús, después de 40 días de aparecerse a varias personas, a esas personas, él ascendió de regreso al cielo. Y al regresar al cielo, Dios envía al Espíritu Santo ese día de Pentecostés, que es donde nos encontramos. El Espíritu Santo vino como con un sonido de viento muy poderoso y bautiza y llena a toda la comunidad de creyentes. Todo esto sucede en Jerusalén, en un momento en que hay miles de personas allí. ¿Por qué? Porque se han reunido para la fiesta de Pentecostés. De hecho, llegaron de muchos lugares diferentes, de diferentes lenguas, personas que hablaban diferentes lenguajes. Se encontraron allí, estaban allí reunidos en Jerusalén, diferentes naciones o lugares con diferentes idiomas. Y es muy interesante porque cada uno de ellos sí tenía un diferente idioma, pero algo sucede allí, algo sucede. Lo que está sucediendo es extraordinario, es que llega el Espíritu Santo y las personas empiezan a hablar en lenguas, en los lenguajes de la multitud, de miles de personas. ¿Cómo? Y la gente se pregunta, ¿cómo pueden hablar así? ¿Cómo pueden hablar así? Que ese sonido tan fuerte, que es ese viento que corre. Eso se estaban preguntando. En ese momento piensan y ven, dicen, ¿cómo es que esas lenguas descienden como fuego? ¿Qué está pasando? Y en la medida en que la gente se reúne, el apóstol Pedro se prepara. En ese momento todo el mundo está viendo qué es lo que está pasando y el apóstol Pedro simplemente se alista y empieza a predicar acerca de la resurrección de Jesucristo. Y él hace un sermón exquisito, un sermón especial que amerita repetir y repetir y repetir muchas veces. Un sermón que tiene 3 puntos principales, como cualquier buen predicador haría. 3 puntos. El primero es la realidad de la resurrección. El segundo, los resultados de la resurrección. Y en tercer lugar, la respuesta a la resurrección. El primer punto lo encontramos en los versículos que acabamos de leer, la realidad de la resurrección, versículos 22 y 23. Ese es el primer punto que nos da Pedro. Él comienza un sermón con esto, con estas palabras. Él no da tanta
antesala para hablar de la resurrección. Él inicia con que Jesucristo resucitó. Es como un poco cuando yo hablo en el WhatsApp. A veces ni saludo, sino que voy directo al grano. Voy directo a lo que quiero decir. No doy muchos emojis, ni caritas, ni nada de esto, sino cuando no tengo algo de prisa, simplemente lo digo sin dar mucha antesala a lo que quiero decir. Hay personas que hacen lo contrario, entonces primero es un saludo, buenas tardes o buenos días, ¿cómo está? Y luego esperan que uno los salude también, y luego después ya se puede entrar en una conversación y luego sí entra el tema. Bueno, tal vez yo no soy lo mejor para esto, de pronto podría tomar algo más de saludos, pero en esto me identifico con Pedro. ¿En qué sentido? En que Pedro no empieza de una vez o empieza de una vez a hablar de la resurrección, porque él tiene la resurrección en su corazón y lo único que quiere es decir y hablar acerca de que Jesucristo resucitó. Él vio a Jesús resucitado y por eso es que quiere predicar acerca de ello. Él era testigo, fue testigo de lo que le pasó a Jesucristo, de su muerte y su resurrección. Y entonces por eso lo quiere decir con esa pasión y con esa prisa. Ahora, nosotros tal vez no fuimos testigos. No hemos sido testigos de la resurrección, pero creemos las palabras de Pedro. Creemos lo que dice la Biblia y eso afirmamos, que la resurrección de la que habla el apóstol Pedro es verdad. Siempre habrán personas que la niegan, habrán personas que niegan la resurrección. Los negaron en los tiempos de Jesús. De hecho, inclusive le pagaron a unos soldados para que mintieran al respecto. Pero era tan obvio la resurrección, que inclusive ese pago o ese soborno para mentir no les funcionó. No funcionó. La resurrección es muy importante. Y yo puedo decir esto, que nada en la vida es o tiene ningún sentido más que la resurrección. Sin la resurrección nada tiene sentido. Y aquellos que lo negaron entonces son del mismo tipo de los que la niegan hoy. Pero podemos agradecer a Pedro por sus palabras, porque nos dio en esas palabras la certeza de que Jesucristo resucitó. Y algunos argumentos que van en contra de la resurrección son estos. Algunos dicen es que nunca se levantó, porque realmente Jesucristo nunca murió. Estuvo como en coma, dicen ellos, por el maltrato que recibió, y cuando entra a esa tumba, que es un lugar más fresco, lo ponen con todas esas especies. Él, como estaba en coma, esto le ayudó a resucitar. Otros dicen, bueno, en realidad él no resucitó, sino su espíritu es el que vive en nosotros y en nuestros corazones de todos aquellos que creen, pero no que él mismo resucitó. Y algunos otros dicen que los discípulos alucinaron. Una resurrección fue una alucinación de la resurrección por los discípulos, que ellos no vieron nada, que es simplemente su imaginación. Y algunos teólogos liberales que no creen en las escrituras dicen sí resucitó, pero resucitó no en la historia normal, no en la historia humana, sino en la historia espiritual, como si existieran dos historias, o la espiritual y la humana. Pero Pedro rechaza todo esto. Pedro rechaza esto de forma tajante y dice esto es basura. Su argumento se centra en la historicidad de la resurrección. Noten ese versículo 22. Dice ahí, hombres de Israel o varones israelitas, escuchar estas palabras, Jesús el Nazareno. Jesús el Nazareno, varón confirmado. Paremos allí. Jesús o Pedro identifica aquí a Jesús de una forma o de la forma como lo conocían las personas, que era un hombre que venía de Nazaret, un hombre que era nacido en Nazaret, y nadie podía negar
eso, lo habían visto, lo conocieron, sabía que Jesús era de Nazaret. De hecho, cuando Jesús muere, le pusieron en la cruz Jesús de Nazaret y luego le pusieron el rey de los judíos. ¿Y por qué? Porque querían burlarse de él. Era un hombre común y corriente llamado Jesús, de un pequeño pueblo llamado Nazaret, perdido en la nada, sin reconocimiento alguno, que lo llamaron el rey de los judíos y eso causó risa. Entonces, decir que Jesús es de Nazaret ya de plano era un argumento para burlarse de él. Pero al mismo tiempo, decir que Jesús es de Nazaret es decir que Jesús era un hombre, que estuvo en este mundo, que era terrenal. Por eso es que Pablo mismo lo nombra así, para reafirmar que Jesucristo fue un hombre real. Era un hombre. No, Jesucristo no fue un fantasma, no fue una influencia, no era una especie de espíritu flotante. Era un hombre con un nombre humano, de una ciudad real. De hecho, era el más pequeño de los hombres. Jesucristo era el hijo de un carpintero, un hombre pobre que no poseía nada. Y así el mismo título por el cual de él se burlaban, de su humanidad, es el mismo título que a nosotros nos ayuda de que él es humano, porque él era humano, un hombre. Un hombre, no un fantasma, no un espíritu, un hombre, una persona. Además, por esto Pedro lo usa para apoyar su punto, una persona común y corriente. Pero Pedro va más allá y noten el versículo ahí mismo. Confirmado por Dios, confirmado o aprobado por Dios entre ustedes, dice, entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro, en medio de ustedes. En otras palabras, lo que está diciendo acá es, miren, Jesucristo era un hombre, ustedes lo saben, ustedes lo vieron, ustedes lo tocaron, ustedes lo conocieron. Pero recuerden, además de esto, lo que dice ahí que Dios puso su sello de aprobación sobre él. Ese término sellar lo que está diciendo o se está refiriendo es a que lo puso en una oficina especial. ¿Cuál es esa oficina? La oficina mesiánica. Lo puso como si le hubiéramos puesto o como si él le hubiera puesto un sello en la oficina que dijera oficina del Mesías. Así es, lo aprobó. Y Cristo confirmó esa aprobación con milagros, prodigios y señales que él hacía. Ya los hemos estudiado en el Evangelio de Mateo, varias de ellas. Y aquí Lucas, que es el escritor de Hechos, usa esas tres palabras que al final puede que tengan un matiz diferente, pero está hablando de lo mismo, está hablando de las obras que hizo Jesucristo. Hizo obras sobrenaturales, obras diferentes a lo que podíamos nosotros estar acostumbrados o las personas en ese entonces estar acostumbrados. Hizo cosas como la sanación de leprosos, que era imposible hacerlo, personas que habían estado cojas desde el nacimiento los levantó, dio vista a los ciegos que nunca habían visto. Bueno, hizo todo eso que está ahí, milagros, prodigios y señales que confirmaban que él era el Mesías. Ustedes lo conocieron, dice Pedro. Ustedes lo vieron, es él mismo. Él fue el que vino y hizo estos milagros. Es una persona real. Es una persona real en un lugar real que vivió en un mundo real. Y ustedes, que son personas reales, lo conocieron. Y al final del versículo 22, noten ahí, al final del versículo 22 dice, tal como vosotros mismos sabéis. Y ahora, lo que está tratando aquí de hacer Lucas, el autor, es identificar, es mostrarnos la historicidad de Jesucristo, mostrarnos la realidad de la resurrección. Él, Jesucristo, realmente vivió y realmente ustedes lo vieron. No solamente lo vieron, sino que estuvieron involucrados en su vida. En el versículo 23, noten lo que dice, a este entregado por el plan predeterminado. Noten ahí,
A este clavaste en una cruz por manos de impíos y le mataste. No solo fueron testigos oculares, además fueron sus verdugos. Acá hay un hombre real nacido en un lugar real que vivió una vida real frente a ustedes. Personas, ustedes personas que son reales, y murió una muerte real, en la que realmente todos ustedes estuvieron involucrados. Eso es historia, eso es lo que estamos viendo acá. Y el versículo 24 dice, a quien Dios resucitó. Esto es historia. Así inicia el sermón de Pedro. Inicia hablando y afirmando acerca de quién es Jesucristo, un hombre real a quien Dios resucitó, que vieron sus milagros y vieron su muerte. Y luego, a pesar de todo esto, ellos lo condenaron y lo mataron. Eso es histórico. Todo esto es historia. Esto fue lo que pasó. Versículo 23, entregado, dice, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Noten ahí. Todo esto fue el plan divino que terminó en la resurrección. Tal como era esto real, tal como Jesucristo era de una ciudad real, tal como su vida era real, tal como sus milagros eran reales, tal como los testigos que lo vieron eran personas reales, tanto como su dolor era real, tanto como su muerte fue real, asimismo fue la resurrección, algo real, realmente sucedió. Y todo eso, como dice ahí, fue por el plan predeterminado de Dios. Ningún escritor bíblico, nos vamos a todos ellos, ningún escritor bíblico debate acerca de la resurrección. Todos afirman la resurrección. Es historia. Más de 500 personas lo vieron. Pablo no discutió la resurrección, simplemente la afirmó. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Afirmamos la resurrección. Pablo no trató de demostrarlo filosóficamente. Él afirmó que Jesús resucitó de la muerte, porque había testigos oculares. No dijo que era probable, no dijo que hubiera sido posible, no dijo que era una opción. Él dijo, sucedió. Y uno lo vio, luego los apóstoles lo vieron, los 12, y luego 500 lo vieron. Vamos a Primera de Corintios. Tengan ahí su marca en Hechos y vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, no, vamos al 15, perdón, no es 12, es 15. 15. Miren lo que dice ahí, 15 y el versículo 5. Dice que se apareció a Cefas, una persona, después a los 12, 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, pero algunos ya duermen. Esto nos muestra que había testigos oculares. Además, miren lo que dice el 7. Después se apareció a Jacobo, otro testigo, luego a los apóstoles. Y el 8, miren lo que dice, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Escuchen bien esto. La resurrección se debe tratar de la misma forma en que se debe tratar cualquier otro hecho histórico en la humanidad. Muchos no aceptan la resurrección como algo literal, pero muchos, inclusive personas hoy día que la aceptan, han muerto como mártires. Hay lugares donde hay personas que han muerto. Muchos en la historia, por aceptar la resurrección, murieron. Gente que no tenía nada que perder con negarla, pero afirmándola, murieron. Y es lo que nos está diciendo aquí Pedro. Jesús era una persona real que vivió una vida real en un lugar real frente a testigos oculares reales, que murió una muerte real con un dolor real y salió de la tumba con una resurrección real. La historia es la base
de la realidad de la resurrección. Es histórico. Nunca, todas las personas que han tratado de negar la resurrección, nunca lo han logrado por los últimos 2000 años. Entonces, Pedro, lo que está haciendo acá es que nos está mostrando la realidad de la resurrección en ese versículo 24. Regresemos a Hechos un momento. Hechos 2, versículo 24. Entonces, aquí vemos, primero vimos la realidad de la resurrección. Ahora vamos a ver los resultados. ¿Qué fue lo que la resurrección trajo? ¿O cuáles son los efectos? ¿O qué fue lo que causó la resurrección? Hay tres grandes verdades acerca de ellos. Primero, la muerte fue conquistada. Versículo 24. A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía, poniendo fin a la agonía de la muerte. ¿Sí lo notan? ¿Por qué? Puesto que no era posible que él se quedara bajo el dominio de la muerte. Él murió, pero no era posible que la muerte lo sostuviera allí. Hubo una batalla. Fue la muerte contra Cristo. Y Cristo ganó y la muerte perdió. Esto debería ponerle muy contento. ¿No está contento? Sería horrible si la muerte ganara y Cristo perdiera. Mis hermanos, la muerte no pudo retenerlo, no fue posible. Él conquistó la muerte y eso es una realidad. Conquistó la muerte para que no necesitemos morir, sino entrar en vida eterna. La muerte no puede retenerlo. La muerte es una cosa temerosa. Las personas tienen miedo a la muerte, pero Jesús la conquistó. ¿Y saben lo que esto significa? Que Jesús conquistó la muerte. Significa que morir es solo comenzar una nueva vida. La tumba no es una calle cerrada, sino es una escalera a la vida eterna. La tumba a la tumba ya no se va solo, sino se va en compañía divina del Hijo de Dios. La tumba no es el final, es el comienzo. La tumba no es tristeza, sino alegría, porque ¿qué? Él vive, Él ha resucitado. Y debido a que Él vive, podemos decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh tumba, ¿dónde está la victoria? Gracias a Dios, que nos da la victoria en Cristo Jesús. Amén, amén. Y debido a que Él vive, podemos decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está la victoria? Gracias a Dios le damos, porque nos da victoria en Cristo. La muerte fue conquistada. Volvamos otra vez a Corintios, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Allí encontramos, noten ahora el versículo 12. El apóstol Pablo dice esto allí, dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Cómo dicen algunos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Pablo inicia con estas palabras. Cristo ha resucitado. Esa es una de lo que logra la resurrección. Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, todo esto es una mentira. El evangelio es inútil. Noten lo que dice más adelante. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Lo que yo estoy haciendo acá, de nada serviría si Cristo no ha resucitado. Es vano, de nada sirve. Y noten más adelante ahí mismo, y vana también vuestra fe. Piensen en eso. Vana vuestra fe. La fe está vacía si no hay resurrección. Además, si no hay resurrección, los apóstoles son unos mentirosos. Miren el versículo 15. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios
porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ellos serían unos mentirosos. Además, el poder del pecado es ininterrumpido. Miren lo que dice el versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Además, los muertos están condenados. Noten el versículo 18. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si Cristo no resucita todas las personas que han muerto sin Él, y con Él, digamos, si Cristo no hubiera resucitado, están condenados. Además, miren lo que dice el 19. Seríamos los más lamentables del mundo. Si hemos esperado en Cristo para que esta vida solamente seamos de todos los hombres los más dignos de lástima, lamentables del mundo. Pero miren lo que dice el 20, que es un versículo muy interesante. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Sí notan? Porque Él vive, tú también vivirás. Qué increíble, ¿no les parece? Qué gloriosa afirmación. Entonces, el primer resultado de la muerte es que, o el primer resultado de la resurrección es que la muerte fue conquistada. El segundo es que la palabra de Dios es validada. Regresemos a Hechos. Y esto es importante. Esto es muy importante. El libro de Hechos, en Hechos 2, es importante porque encontramos aquí palabras que nos dicen del Antiguo Testamento que está profetizándose la palabra y se cumplió. Dios en este momento está levantando su palabra. Dios exalta su palabra y lo exalta a lo largo de todas las escrituras. Dios busca validar la autoridad. Dios busca validar la inerrancia, la inspiración absoluta de la Biblia. Y lo hace de muchas maneras. Pero la mejor manera que lo hace es profetizando. Y lo hace, aquí vemos en estos textos, en un momento. La profecía se cumple. Cuando la profecía se cumple, entonces la palabra de Dios es validada. Por cierto, encontramos muchas profecías dentro de las Escrituras y todas ellas se cumplen al 100%. Un comentarista dice, hay más de 1000 profecías en la Biblia que Dios hizo, que ya se han cumplido y que se pueden verificar en la historia. Y ninguna que no se cumplió. Como él dijo, yo soy Dios, no hay otro. Entonces, la Biblia cuando habla de verdad, habla la verdad, como dice Isaías 46, 9 y 10. Dios dijo, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Así dice él, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Dios predice la historia futura y todas las cosas se cumplen. Cada vez que se cumple una profecía, la palabra de Dios es vindicada, la palabra de Dios es validada. Y eso es precisamente lo que está haciendo en este momento Pedro. Noten ahí el versículo 25 de Hechos, porque David dice de él. David dice de él. David hizo una profecía y David habla acerca de él. Él es Cristo. ¿Y qué dijo David? Noten ahí el versículo. Dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Lo que está diciendo aquí David es que el Mesías vendría algún día y que el Mesías sería cuidado por el Padre. El Padre se prepararía y lo pondría, o lo prepararía y lo pondría en su mano derecha, a su mano derecha, y alejaría todas las maldades de él, lo protegería. Eso es lo que está diciendo. David profetizó la protección y la seguridad por el Padre al Mesías.
Entonces el Mesías tenía confianza, confianza en que el Padre estaba con él. Él siempre tuvo, Jesucristo, al Padre a corta distancia, siempre lo estaba viendo, siempre veía a su Padre. Lo recuerdan, está todo momento en oración, él estaba con el Padre al lado constantemente. Y lo que está diciendo aquí el texto es que el Padre estaba a su derecha, siempre quedaría a la mano derecha para asegurarse de que nada le saliera mal a nuestro Señor. Y noten el 26, dice: por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. El Mesías está dispuesto a irse a la tumba. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza de que el Padre va a estar a su diestra. El Mesías estaba dispuesto a sufrir y morir, y su lengua se regocijaría. ¿Por qué? Porque el Padre está a la diestra. Estaba dispuesto a soportar cualquier cosa. Miren el versículo 26. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué el Mesías confiaría tanto en el Padre? ¿Por qué el Mesías confiaría tanto, estaría dispuesto a descansar su cuerpo en la tumba? Piensen en eso. ¿Por qué tendría confianza él? ¿Saben por qué? Porque él confiaba en la resurrección. Porque él sabía que el Padre lo iba a resucitar. Noten el versículo 27. Pues tú no me abandonas, tú no abandonas mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En otras palabras, o lo que está diciendo aquí el texto, es que el Mesías resucitaría de los muertos. Sería incorrupto. Su alma nunca sería abandonada en la tumba y él resucitaría de entre los muertos. Y versículo 28, noten ahí, más me has hecho conocer los caminos de la vida. Paremos ahí. En otras palabras, Cristo sabía que iría a la tumba y nunca se corrompería, nunca se quedaría allá. Y saldría al otro lado del camino de la vida y entraría en pleno gozo con nuestro Dios o en la presencia de Dios. Y al final, noten ahí, al final del 28 dice, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí vemos que Dios profetiza la resurrección del Mesías. Ahora algunas personas podrían decir, bueno, ¿no será que aquí está hablando de David, que solo está prediciendo su propia resurrección? La respuesta es no. Hermanos, miren el 29. Del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Hermanos y hermanas, está diciendo Pedro, déjenme interpretar esto por ustedes. ¿Tiene algún problema? David está muerto y está enterrado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Este no puede ser David? Sí, David sigue esperando la resurrección. Él en este momento está enterrado. David no estaba hablando de él mismo, estaba hablando del Mesías. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono. David era profeta y sabiendo que Dios había jurado que sentaría a uno de sus descendientes en su trono, que es el Mesías. Sería él, según la carne, quien sería levantado para sentarse en ese trono. Ese sería el que iba a ser resucitado. Dios levantaría a Cristo para sentarse en el trono de David. Esa es la profecía. Esa es la profecía. Esto valida su palabra. Esto valida su palabra. Si Jesús no resucitó, Dios estaba equivocado. Y si Dios estaba equivocado, entonces Dios es diferente a lo que nosotros creemos que Él. Y estamos en serios problemas. Pero Dios no estaba equivocado. Versículo 31, noten ahí. Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo.
y noten, y sigamos ahí, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Este es Jesús, el que Dios ha levantado, del cual todos son testigos y sabemos que lo hizo. Entonces, la muerte ha sido conquistada, la palabra de Dios es vindicada con esta profecía y la persona de Cristo es exaltada. Noten el versículo 33. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre, la promesa del Espíritu Santo ha derramado. Esto es que vosotros veis y oís. Si no notan, cuando Jesús sale de la tumba y finalmente asciende a los cielos, dice, Dios lo colocó a su diestra. Filipenses 2 dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria del Dios Padre. Así es. Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo igual escribe que Dios le levantó de los muertos, que le dio un lugar por encima de todos los principales poderes y dominios. Escuchen esto. Cristo ha sido exaltado, levantado para sentarse a la diestra de Dios. Él es al quien Dios le ha dado las llaves del cielo y le ha dado las llaves del infierno. Así es. Algún día todos se inclinarán a Él. Inclusive los demonios van a caer postrados ante Cristo. Los ángeles se inclinan a Él. Todo el mundo se va a inclinar algún día. Todas las criaturas se van a someter a Cristo. No podía ser David, el que en este versículo, noten el 34, porque David no ascendió a los cielos, pero de él mismo dice, Dios, el Señor, a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra. Esa es la promesa que era para el Mesías. Eso no es una promesa para David, sino para el Mesías, para el Cristo que es exaltado. Mis hermanos, Jesucristo no está en la tumba. Si Jesucristo estuviera en la tumba, entonces Satanás todavía estaría en el trono. El usurpador habría ganado. Pero Jesús sabemos que resucitó. Él destruyó el poder de la muerte, nos dice Hebreos 2:14. Pero si no se levanta, Satanás gana. Y si Satanás gana, estamos todos condenados. Pero gracias a Dios le damos. Él resucitó de los muertos. Satanás fue derrotado. Segunda de Timoteo 2:10 dice, Cristo Jesús abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Sus enemigos lo llevaron a esa muerte horrorosa, pero el Padre le entregó todas las cosas en sus manos. Sus enemigos le escupieron en su rostro, pero hoy lleva una cara majestuosa. Sus enemigos le odiaron y rechazaron su gobierno, pero él hoy vive y controla todo el universo. Cristo es exaltado. La muerte fue conquistada, la palabra de Dios es validada y la persona de Cristo es exaltada. Y finalmente, el Espíritu Santo es comisionado. Su obra fue comisionada. Noten ahí el versículo 33, la segunda parte. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros. Esto que vosotros veis y oís, perdón. Pedro está diciendo, el Espíritu ha venido porque Cristo ha resucitado. Juan 7:39 dice, la Biblia dice que el Espíritu no pudo venir porque Cristo aún no se había, no estaba exaltado. Tan pronto como Cristo vino, o tan pronto como Cristo resucita y asciende al Padre, desde ese momento el Espíritu es enviado y es comisionado. Así es.
La obra del Espíritu depende de la resurrección. La exaltación de Jesucristo depende de la resurrección. La veracidad de las Escrituras dependen de la resurrección. La victoria sobre la muerte depende de la resurrección. La resurrección es lo más importante ahora y por la eternidad. Si no hay resurrección, entonces está muerto en sus delitos y pecados y condenado para vivir una muerte para siempre. Eso nos dice las Escrituras. Si no hay resurrección, la palabra de Dios no es verdad. Si Jesucristo es el perdedor, Satanás es el ganador. Y si no hay, y si Satanás es el ganador, no tenemos al Espíritu Santo en el mundo. Pero hay resurrección. Hay resurrección. La resurrección de Cristo lo conquistó todo. Y Pedro se regocija con los resultados de la resurrección. Y concluye el versículo 36 diciendo, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Qué sermón! ¡Qué sermón! Y esto nos lleva al último punto, la respuesta a la resurrección. Alguno de ustedes puede estar allí sentado diciendo, bueno, pastor, pero yo creo que sí resucitó. Es cierto, ¿ok? Con esos, yo creo que en realidad sucedió, que él tuvo victoria sobre la muerte, que la palabra de Dios es vindicada, que la persona de Cristo ha sido exaltada, que el Espíritu Santo ha sido comisionado. Pero yo le digo una cosa, nada, no vale con conocerlo, no vale con saber acerca de la resurrección. El versículo 37 nos dice, ¿y cómo debemos responder a la resurrección? Al oír esto, miren esas palabras, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Esa palabra compungidos significa que han sido perforados, que hay un dolor agudo en el corazón. Han sido apuñalados con la palabra. Y le dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué dijeron esto? Porque su corazón estaba abierto, había sido apuñalado con la palabra de Dios. 3 razones. Ellos sabían que habían matado al Mesías, por eso vienen a él. Número 2, ellos sabían que Jesucristo había resucitado. Y número 3, temían su venganza. Obvio, tenían miedo. ¿Por qué? Porque Jesucristo venía a juzgar y va a venir a juzgar a cada hombre. Él dará vida a cada hombre en la tumba, los justos y los injustos, los salvos y los perdidos, algunos para resurrección a la vida y algunos para resurrección a la condenación. Él abrirá las tumbas y llevará a su trono a aquellos que van a estar con él para la vida eterna. Y otros entrarán a la muerte en el infierno. Ellos fueron traspasados sus corazones y gritaron, ¿qué haremos? Era un sentimiento profundo de culpa por su rechazo a Jesucristo. Tenían miedo de la ira divina y estaban listos para hacer algo al respecto. Y hoy le pregunto a usted, que está ahí sentado escuchándome, mire su propia vida. Si no ama al Señor Jesucristo, está del lado de aquellos que crucificaron al Hijo de Dios, dice Hebreos. Como si lo crucificaran otra vez. Si siente la culpa por su pecado, siente la culpa porque no cree en el Señor Jesucristo. ¿Teme a su ira divina? Cualquier persona que no ame al Hijo será maldito. ¿Teme a eso? Si entiende la profundidad de su pecado, de rechazar a Jesucristo, si entiende el temor a la ira de Dios y su corazón anhela la victoria sobre la muerte, si anhela la vida eterna, Él es el único que se la puede dar. Miren lo que dice el 38. Y Pedro le dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiráis el don del Espíritu Santo.
Impresionante. Arrepiéntanse. Ese bautismo es simplemente un símbolo externo de un arrepentimiento interno. Dios lava su pecado, por así decirlo. Y cuando usted cree en la resurrección, Él lo resucita. Romanos 10 nos da unas palabras excelentes que cualquier persona puede afirmar, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Esa es la promesa. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje más importante que usted pueda escuchar en su vida, que cualquier persona puede tener. Si cree que Dios le levantó de los muertos y está dispuesto a confesarlo con su boca como Señor y Salvador, será perdonado por haberlo rechazado. Se le otorgará el regalo de la vida eterna que Él da libremente a todos. Ese es el mensaje de la resurrección. Esa es la verdad de la Pascua. No todo lo que estábamos hablando, no son las tradiciones, es que Jesucristo resucitó. La Pascua no tiene sentido aparte de la creencia de que Jesús resucitó de los muertos y que lo confiese como Señor. Escucha el grito en su corazón. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Lo que debe hacer es arrepiéntete y cree. Vamos a orar. Padre, gracias porque tus palabras son vivas, fuertes, condenatorias en algunos casos. Señor, si hay alguno de los que está escuchando que no ha recibido a Jesucristo como su Señor, mi oración es que tú abras ese corazón, saques el corazón de piedra, lo tires y pongas un corazón nuevo, ese nuevo nacimiento, dales el nuevo nacimiento. Que estas palabras, Señor, transformen la vida de todas las personas que están escuchando en tus hijos, en verdaderos adoradores, Señor. Esa es nuestra oración, ese es nuestro pedido, ese es nuestro clamor en este día, Señor, que ese Espíritu Santo entre y haga la obra, Padre Santo, para que estas personas se conviertan en adoradores al reconocer a tu Hijo Jesucristo que ha muerto y ha resucitado por todos nosotros. Y esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén.